Estoy seguro de que a muchos de vosotros que además de la fotografía os encanta también, lógicamente, viajar, ya sea en familia, en solitario, en plan de naturaleza o de ciudad, os hubiera encantado que en algún viaje alguien os hubiera dicho: oye, ten cuidado porque esta localización a la cual quieres acceder se entra por aquí, este es el mejor momento del día, no te olvides tal accesorio que si no, no vas a poder hacer la foto porque hay una barandilla alta, yo qué sé. Bueno, pues en este vídeo os voy a explicar una página en la cual tenéis eso, precisamente, localizaciones comentadas, con trucos de cómo accedes, cuál es el mejor momento del día, no te olvides tal cosa, en fin, lo que os contaría alguien que conoce esa localización porque ya ha estado y que altruistamente quiere ayudar a otros. Así que en este vídeo os voy a explicar una página que yo ignoraba y luego he visto que es bastante conocida. Pero no pasa nada en esta vida por decir, pues yo esto lo ignoraba, porque en esta vida no hay que ser tan orgulloso de decir, claro, claro, ¿la conocía? Pues no, no pasa nada, no la conocía y como yo, seguro que muchos de vosotros, que espero que me lo dejéis en los comentarios, pues posiblemente también desconoceréis que existe esta página y os va a venir genial. Así que para todos vosotros hago este vídeo. Y como ejemplo voy a poner mi última escapada, en este caso familiar, a Berlín. Aquí está el mapa de Google Maps en el cual fui añadiendo chinchetitas de esos lugares que había encontrado a través de Instagram, de Flickr, de 500px y había ido marcando ahí. Yo cuando hago viajes fotográficos de verdad, suelo utilizar muchas veces Google My Maps, que en ese caso te permite poner fotos en las localizaciones, bueno, más categorías, pero para un viaje familiar, Google Maps a secas me vale. Y en este caso, yo suelo poner en las chinchetas amarillas, pues lo que son los sitios de interés cultural o que quiero hacer alguna foto, y en azul, pues los sitios que vamos a cenar o que me interesan en la zona que pueden ser para comer o cenar. Y en este caso, bueno, pues yo fui marcando todas las localizaciones, pero me fijaba que aquí había una vista ya colgada directamente en Google Maps que me encantaba y yo decía, ¿dónde estará esta vista? Porque esta terraza, donde sea este sitio, este mirador, no lo encuentro en ningún lado. Así que estuve dando vueltas y al final llegué a la conclusión, por la orientación, por la altura, por los árboles que había de referencia, de que esa foto tenía que estar hecha en uno de estos dos edificios. No sabían cuál y no sabía si esto era accesible, así que al final lo que hice fue, bueno, pues a uno de esos fotógrafos que había conocido en Instagram le pregunté, oye, si no te importa, siempre que vayáis a hablar con algún desconocido, parece mentira, pero a veces hay que decirlo, porque hay gente que te dice, ¿me dices localizaciones? Y ni gracias, ni nada, al menos, pues oye, mira, yo sé que esta localización es aquí, me imagino que es aquí, solo quiero saber si a lo mejor esto es accesible, si se puede entrar, si no te importa, muchas gracias. Bueno, pues este compañero amablemente me dijo, pues mira, se accede de tal forma, etcétera, que ahora os voy a explicar cómo. Y en este caso, pues luego también hablando a través del Discord de suscriptores, que abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace por si queréis entrar gratis con Amazon Prime, un pedazo fotógrafo español que es Anthony Figueras me dijo, oye, que por si te puede ayudar, hay otra web con puntos de interés y me dio este enlace. Este enlace que es Allocation Scout, que es la página que ahora vamos a ver un par de cosillas. Y en este caso, fijaos, me dice 236 spots, 236 localizaciones, 700 fotos y dentro de todas estas fotos, que muchas ya las tenía localizadas, otras no las había visto, pues estaba la foto que lógicamente yo quería hacer. Aquí está efectivamente un montón de fotos de ese lugar en el cual se puede hacer pues la fotografía de cerca con un poco de teleobjetivo de la catedral, del pirulí este de lo que es la torre de televisión de Berlín y en ese caso, pues aquí fijaos, os explica alguien, el que ha creado esa localización, pues todo. Tenemos el acceso que es efectivamente en uno de esos dos edificios, el de la izquierda pues se accede a través de este portal, es un edificio de 20 plantas, lógicamente eso es un trasiego de gente que entra y sale continuamente y simplemente pues cuando alguien sale o entra, pues tú también entras y aquí te dicen pues entras por uno de los ascensores y en cada planta hay un balcón y lo mejor te dicen, ahí aparecen las cámaras y lo mejor es incluso te pone el piso 16 es en el cual se obtiene la mejor vista porque es una vista cenital y esta parte bastante nivelada. Así que bueno, en fin, que gracias a esta página pues fui sabiendo ya perfectamente dónde se hacía esta fotografía. Y fijaos, es que si os logueáis, porque si no estáis logueados, este mapa, o sea, es decir, si no creáis una cuenta de usuario gratuita aquí, pues no veis el mapa. Este mapa aparece pues difuminado, borroso. Y en ese caso, pues aparece, si estáis logueados, también el mapa que le podéis dar aquí al más y tenéis pues efectivamente ese edificio en el cual pues yo ya me había fijado que la foto podía ser por ahí. Tenemos el chivato de la línea del atardecer y del amanecer para que veas dónde es la orientación e incluso
aquí tenemos un enlace para un mapa externo que te lleva directamente, fijaos, me pone la chincheta precisamente en ese sitio, por si quieres ya volcar esa localización directamente a Google Maps para tenerla. Así que con esto podéis planificar los viajes de maravilla. Y en este caso, fijaos, y en el caso de Berlín, pues tenía un montón de localizaciones, todas comentadas, cómo se accede, la Shell House esta, en fin, que hay un montón de posibilidades. Y esta página, bueno, simplemente de forma muy breve, aquí está de hecho la fotografía que he hecho yo, pude acceder, lo vais a ver pronto en un vídeo porque hice una review, voy a hacer una review de un trípode de viaje y me vais a ver con ese trípode de viaje de Ulanzi haciendo la foto en esta terraza precisamente. Esta es la primera foto que he hecho, que voy a sacar de esa localización y en este caso lo que he hecho ha sido añadirla a ese mismo spot, porque puedes pulsar en añadir foto y puedes añadir una foto a esa localización en concreto. No hace falta que vuelvas a crear la localización, ¿vale? Entonces yo he añadido mi foto a esa localización. Es recomendable, como digo, registrarse, te registras y tienes un perfil que puedes rellenar. Y en este caso he puesto los datos básicos, la foto, puedes poner tus redes, lo que es la página web, el Twitter, el Instagram, 500, Flickr, Facebook, es decir, es una página fotográfica, son todas redes fotográficas. Definir lo que son las preferencias de cuántas newsletters quieres recibir, si una al mes, etcétera. E incluso si quieres que tus fotos puedan licenciarse, que alguna empresa contacte contigo si quiere comprar esa foto. Todo eso puedes hacerlo. Y luego tienes una facilidad brutal para encontrar localizaciones. En la página principal te aparecen lo que son, cuando pulsas en el home, te aparecen por lo que son las últimas fotografías que se han subido. Entre ellas, por ejemplo, está la mía, que la he subido hace un ratito. Nos podemos ir, fijaos, a populares. Y aparecen las fotos que ya llevarán un tiempo y que han recibido más likes, más comentarios. Y fijaos, mirad, aquí hay una que me hubiese encantado saberlo. ¿Dónde era esta? Hace unos 4 o 5 años visité el Monte San Michel y yo había visto alguna fotografía en la cual estaba este zigzag. Y en aquel entonces estuve buscando, pero no encontré dónde era. No lo vi y al final, de todas formas, cuando fui a la marea baja, así tampoco me hubiese valido para nada. Pero pregunté a una persona de por allí y le enseñé una foto y me dijo que eso no lo había visto nunca y que posiblemente sería algún tipo de invento o que alguien había falsificado esa foto. Y no, efectivamente, aquí te explican dónde está exactamente ese punto. Podemos buscarlo a través del mapa externo, pinchar y te lleva a la localización donde está tomada esa fotografía, el zigzag. Y te explica, bueno, pues qué meses son, aquí te dice qué meses son preferentemente en los cuales hay que visitar. Esto que lógicamente es, a ser posible, cuando sea época lluviosa, tienes que pillar marea alta y que haya llovido para que el agua llegue hasta el fondo, porque si no esos surcos los vas a tener secos. Podemos buscar de un montón de maneras, podemos decirle explorar y podemos venir a explorar por países, por localizaciones, por sitios conocidos, por ejemplo. Países, beautiful countries, países bonitos, países conocidos, y en este caso, por ejemplo, fijaos, República Checa, esta foto que muchos de vosotros seguramente que habréis visto de una bombillita, y a lo mejor alguno de vosotros vais a la República Checa, vais a Praga y decís, joder, pues me hubiera gustado ver esto, pero no conozco a nadie que me diga dónde es, no he visto a nadie que lo comente, pues aquí lo tienes. Y lo tenemos descrito con todo lujo de detalles. Es la escalera del Museo Checo de Cubismo en Praga, no hace falta que pagues para entrar al museo, solo ve hasta la oficina de tickets y ya llegas a la escalera. El mediodía es la mejor hora para poder hacer la foto, porque te llega lo que es la luz desde arriba, cenital, y hace el efecto de bombilla, que si utilizas un gran angular mejor para obtener toda la escalera. En fin, nos están dando trucos del material, el momento del día, que no hace falta pagar. Una pasada tener la posibilidad de planificar un viaje y tener toda esta información. Lógicamente, no hay que quedarse solo con esto. Miro aquí y ya está, no. Hay que mirar también por uno mismo, hay que buscar más, como siempre, hay que explorar. Y por supuesto, no se trata solo de recibir, que está muy bien que llegues a un lugar como París, como Roma, como Berlín, que tengas aquí 20.000 localizaciones, pero oye, también si encuentras algo o buscas algo, pues ayuda tú también a los demás, que no solo recibir, sino también dar. Y en este caso he visto que de Toledo, que es la ciudad en la que vivo hace unos cuantos años, pues es una lástima, porque una ciudad monumental como Toledo, pues no tiene muchas fotos aquí. Y las que hay son, bueno, pues casi todas desde el Mirador del Valle, lo que es la vista más clásica. Pero para mí, precisamente, si me voy a mi página,
la fotografía, el encuadre que más me gusta para Toledo al atardecer es el que se obtiene desde otra zona exterior de la ciudad, concretamente desde la parte trasera del puente de Alcántara, porque aquí, según el mes, pillas el atardecer completamente detrás de lo que es el Alcázar o bien en un lateral, así que me parece una localización brutal y en ese caso, pues eso es lo que vamos a hacer, vamos a añadir este spot para que, bueno, pues para que la gente pueda localizarlo, así que en este caso lo que vamos a hacer es venirnos a añadir spot aquí. Vamos a coger la foto, que ya tengo por aquí alguna foto seleccionada, como esta por ejemplo, y por supuesto vamos a buscar Puente Alcántara, vamos a geoposicionar lo que es la foto, vamos a pulsar aquí, y aquí está, podemos ampliar, y conociendo dónde está el mapa, así se puede hacer, vale, pinchamos, ampliamos, es en esta zona de rocas exactamente, hacemos clic aquí, y aquí tenemos lo que es el pin. Lo podría mover, pero efectivamente es en esta zona donde se ha puesto detrás del puente de Alcántara. Hay que subir por aquí, por unas piedrecitas, se trepa por aquí, detrás de este mesón, por aquí exactamente, y se llega ahí, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a poner para ayudar a la gente. Y ya tengo cumplimentado lo que es todo el formulario, que había hecho los deberes hace un rato para no tener que escribirlo ahora todo durante el vídeo. Y de hecho, si no sabemos cómo rellenarlo, aparecen unas pistas que nos dicen, bueno, pues aquí en la localización tienes que poner esto, aquí en la temática este tipo de hashtags de esta forma. He puesto en la descripción de lo que es la localización el por qué para mí ese sitio es el que más me gusta para hacer el atardecer de Toledo. En cuanto a claves o trucos de fotografía, pues que hay que llevar zapatos cómodos porque hay que subir por unas rocas, que no vayas en día que sea lluvioso y que, bueno, pues lo que es aquí en la información también del viaje, que cuidado, porque aquí detrás justo está la Academia de Infantería, así que cuidadito con el que vaya y quiera volar un dron, porque está absolutamente prohibido volar un dron en esa zona y que el acceso no está marcado, pero que es muy sencillo y no hay ningún problema. Entonces con esto, pues ya está, le podemos dar a salvar nuevo spot y me dice que el nombre no puede ser más largo de 60 caracteres, pues le voy a poner Sunset in Toledo, Spain. Alcázar de Toledo, se lo voy a poner así, a ver si ahora me deja, es la primera vez que añado una localización, ya está. Y ahora me dice que la opinión es importante, este spot es bueno para fotografía, para mí uno de los mejores, vale. ¿Hay alguna sesión, alguna época, alguna estación mejor o no? Pues que todas son igual de buenas, porque de hecho esa localización es buena con nieve, con rayos, en invierno o en verano. Solo que en invierno, cuidado, porque te puedes pegar a un leñazo como las rocas estén mojadas. Generalmente no hay nadie, y me dice aquí también que si hay algún momento del día mejor para hacer fotos aquí, pues el atardecer, el mejor momento sin lugar a dudas. Así que ya está. De esta forma hemos calificado esta localización y ahora supongo que le podría añadir más fotos. Efectivamente, otra foto más, tengo por aquí alguna foto más, por ejemplo esta de Toledo en ese encuadre nevado que fue bastante difícil subir, así que la pongo, luego añadiré otro par de ellas y a partir de ahora cualquier persona, ahora ya está, como ya tengo la localización creada, solo hago clic aquí y ya está, he creado esta localización con dos fotografías que estoy seguro que ayudará a la gente y que a partir de ahora todo el que me pregunte ¿cómo se accede Ferru ahí? Aquí lo tienes, está en inglés, eso sí, pero bueno, no pasa nada, clic derecho, traducir, y cualquiera puede traducirlo haciendo clic derecho y traducir con Google, o bien lo copias y lo pegas con el Google Translator y ya está. Así que, bueno, pues esto es lo que os quería comentar en este vídeo. Esta página que estoy seguro que a muchos de vosotros os va a venir genial y que también, bueno, pues eso, que la alimentéis si es posible, porque eso al final va a ser en beneficio para todos. Así que hay que tratar de ayudarse entre fotógrafos y no ser ahí unos guardalocalizaciones secretistas, que es algo que personalmente siempre he odiado. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante. Lo he grabado así como de un directo, perdonad porque ha sido un poco a trompicones, pero era un vídeo que quería que fuera natural y sobre todo que os sirva de ayuda. Y si así ha sido, ya sabéis, dejaos ese like, suscribíos al canal, activad la campanita y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.